En el día de hoy, el motivo por el que estamos aquí es la presentación de la agenda social que ha elaborado el Gobierno de Asturias y que el Partido Socialista está activamente comprometido con ella. En estos momentos de crisis la prioridad son las personas, y si hay algo que es la evidencia de la crisis es cómo la desigualdad se está acrecentando en la sociedad española y cómo los socialistas tenemos el compromiso activo de combatir la desigualdad en todos los frentes, los tradicionales y los nuevos frentes de desigualdad que esta crisis está generando. De ello van a hablar Guillermo Martínez, consejero de la Presidencia, Esther Díaz, consejera de Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que es la impulsora de estas jornadas y la masa gris que hay detrás de la agenda social y su elaboración y de estas propias jornadas. Yo quiero hacer un comentario muy breve sobre la traslación a la práctica de cualquier agenda social. Hay una estrategia deliberada de la derecha de desarmar los mecanismos de protección pública y de igualdad social desde las instituciones públicas. Detrás de la disculpa de la crisis se ha producido un desmantelamiento sistemático de todos los instrumentos de protección. Y hay uno del que se habla poco, pero que va a ser brutal en los próximos meses y años, que es la reforma local del Partido Popular y el tremendo impacto que va a tener en la prestación de servicios públicos en la ciudadanía española y asturiana. Esto es la guinda del pastel de la desigualdad y del desmantelamiento de las políticas públicas de igualdad social. El Gobierno de Asturias y el Partido Socialista vamos a tratar de combatirlo, pero las leyes deben cumplirse y creo que debemos de ser conscientes de cuáles van a ser las consecuencias de una de las reformas institucionales más importantes y más silenciadas del Partido Popular en su andadura legislativa con esta mayoría absoluta. No quiero ocupar más espacio ni más tiempo, creo que hay otras personas más cualificadas y conocen mejor. Buenos días. También muy breve para ver si somos capaces de sintetizar un poco el objeto de tanto trabajo, de tantas horas y de tanto análisis y conclusiones y sobre todo de la perspectiva de futuro que pretende marcar este documento de la Agenda Social Asturiana como compromiso con los asturianos y asturianas del Gobierno, como estrategia del Gobierno centrada y decidida para defender los servicios públicos. Hilando un poco con lo que decía Santiago en esta excusa permanente de la crisis para que todo se ajuste, que todo bajo los términos de sostenibilidad, de racionalización, se esconde siempre el recorte y la medida ideológica. El documento de la Agenda Social analiza en sus diferentes apartados de contexto y del por qué estamos aquí, por qué hemos llegado a esta situación y en qué situación o en este contexto dónde está Asturias. ¿Qué es la respuesta? ¿Cómo ha sido la respuesta que a lo largo de estos casi 2 años el Gobierno de Asturias ha ido tomando a una acción-reacción, es decir, medida de recorte del Gobierno de España, reacción del Gobierno de Asturias para tapar ese agujero, por decirlo de una manera más gráfica posible? Esto es lo que está haciendo el Gobierno de Asturias ante las medidas de recorte, yo creo que en algunas de ellas hechas con absoluta crueldad hacia los ciudadanos y ciudadanas que están viéndose afectados por estas medidas y cómo el desarrollo de las mismas está provocando. Es muy claro, no lo dice la agenda solamente, sino que lo dicen los organismos internacionales, lo dicen organismos nacionales cualificados, las entidades del tercer sector que nos acompañan hoy aquí y que nos han ayudado a colaborar en este documento. ¿Qué se dice? Que las medidas de ajuste, de recorte, impulsadas por el Gobierno de España y hechas con esa absoluta rigidez hacia todo el estado del bienestar y en la rigidez en los recortes, en las medidas de austeridad, están provocando el aumento de las desigualdades, están provocando la ruptura de la cohesión social. Y también con medidas como la que decía Santiago de la ley de racionalización y sostenibilidad de las entidades locales en el ámbito de lo social van a provocar una ruptura territorial importantísima porque van a dejar en manos de las decisiones de las comunidades autónomas cada una de la distribución de sus propios recursos hacia dónde los quieren orientar. Y habrá quien tome la decisión, como lo ha tomado el Gobierno de Asturias, de sujetar
por los servicios públicos, tanto en educación como en sanidad y en bienestar, para que cuando de una vez por todas esta crisis despeje, no nos veamos desprovistos de las herramientas de bienestar y de cohesión social que se han construido a lo largo de toda la época democrática, y habrá comunidades autónomas que tomen otras decisiones y otro camino. Por lo tanto, no va a ser lo mismo vivir en Asturias que residir en otro lugar de este país. Nosotros queremos garantizarles con este documento a los asturianos y asturianas el compromiso de este Gobierno de trabajar por la cohesión social, en contra de la exclusión, a favor de la cohesión social y territorial de Asturias. Y este es un documento que refleja todos estos compromisos, analiza la situación. Bueno, sería seguramente que Luisa os puede hablar un poquito más a fondo, a la que quiero aprovechar también la oportunidad de agradecerle profundamente el trabajo que me ha ayudado a desarrollar en esta labor como Gobierno de coordinación en las diferentes áreas para la elaboración de este documento, que en ese análisis de conjunto ha supuesto una ayuda importantísima, y como decía Santi, esa masa gris del documento, porque ese análisis de dónde estamos y por qué estamos aquí y hacia dónde queremos ir es la conclusión de la agenda social. Hay muchas medidas que en su conjunto llamamos de inversión social, y que, como decía también Guillermo, no hay un documento de memoria económica, porque no queremos señalarlo en esos términos, sino en el término global de lo que el Gobierno de Asturias ha hecho en este ejercicio 2013 pasado. El 67,9% del presupuesto, más de 2.500 millones de euros, se han destinado a la inversión social. Eso es lo que hemos hecho, y en esa línea de trabajo vamos a seguir. Muchas gracias. Políticas públicas, programas políticos diferentes producen políticas públicas diferentes, y ese resultado creo que tenemos que tenerlo todos y todas muy claro. Cuando el Gobierno de España plantea no solo los límites de déficit presupuestario, no solo plantea los recortes, no solo plantea de la forma además que lo hace, y con leyes atropelladas, semana sí, semana no, en el Congreso de los Diputados, no solo está diciendo qué modelo económico quiere, no solo está apuntando qué solución a esta situación de crisis, sino que también intenta que las comunidades autónomas nos está diciendo cómo tenemos que hacer esos recortes o cómo tenemos que cumplir ese objetivo de déficit. Recuerdo que nuestra comunidad autónoma cumple el objetivo de déficit impuesto, subrayo, impuesto por el Gobierno de España, que debería ser más flexible, que debería atender a las necesidades en estos momentos de reactivación económica de nuestro país. Así lo hicimos saber al Gobierno de España, y que Europa también fuera más flexible en esos términos. Pero todas y cada una de las medidas que ha ido tomando el Gobierno de España han ido siempre dirigidas, en el caso de las comunidades autónomas, a decirnos cómo teníamos que realizar esos ajustes, y teníamos que realizarlo en los inmigrantes que no tuvieran los papeles regularizados o que no estuvieran en una situación regular, que teníamos que hacerlo con los copagos, que teníamos que hacerlo recortando prestaciones en dependencia, que teníamos que hacerlo, como muy bien decía ahora Santiago, recortando en cuanto a no la administración local, la administración autonómica, sino en recortando servicios de proximidad a la ciudadanía. Estamos hablando de lo que tiene que ver con juventud, de lo que tiene que ver con mujer, con igualdad y otros tantos servicios de proximidad desplegados en el territorio, puestos en marcha por las corporaciones locales y por las comunidades autónomas. Estaban marcando o querían marcar un camino bien definido. Ese no es el camino que Asturias ha seguido y que Asturias no va a seguir en ningún caso. Pero para que haya resultados de políticas públicas diferentes, por eso les decía que tiene que haber programas políticos diferentes, y hoy aquí está la consejera de Bienestar Social y Vivienda, que ha coordinado dentro del Gobierno los trabajos de la agenda social, pero está también aquí Luisa Carcedo, que ha coordinado no solo el programa electoral, sino también todo lo que tiene que ver con los aspectos que se abordan en esta agenda social, que lo hacemos de forma integrada, no departamento por departamento, sino política a política, que es una agenda social ambiciosa en los objetivos, puesto que estamos en un momento económico de crisis, en un momento de escasez y de limitación de recursos, pero que tiene unos objetivos muy ambiciosos, nada más y nada menos que luchar contra la desigualdad y sobre todo evitar erradicar allí donde se produzca, y evitar que nuevos ciudadanos y ciudadanas puedan caer en
en situaciones de marginalidad o en situación de esa necesidad de ayuda por parte de los recursos públicos. Bien, pues en ese momento en el que las personas que menos tienen, más necesitan de las administraciones públicas, es ahora ese momento donde el Gobierno de España dice que menos gasto público y más restricciones para acceder a cualquier tipo de ayuda o a cualquier tipo de política pública, que en todo caso debe existir, más ahora en una situación con unos niveles de desempleo y unos niveles de precariedad laboral tan alarmantes. El Gobierno de España ha hecho las cosas, en esto sí lo tenemos que reconocer, de forma bien programada. Reforma laboral, recortes económicos, recortes sociales. Muchas de esas cuestiones evidentemente no estaban en el programa electoral, estaban al contrario de cómo se han aplicado, pero un poco lo que queremos transmitir es que tal y como esta agenda social tiene una idea global de sociedad y un modelo de sociedad determinado, inclusivo, un modelo de sociedad tolerante, un modelo de sociedad plural, un modelo de sociedad que sobre todo prevenga aquellas situaciones de desigualdad que se puedan producir, el Partido Popular en España sí parece que tiene también un modelo de sociedad, pero no tolerante, no plural, y un modelo de sociedad que se parece más al sálvese quien pueda que al modelo que defendemos los socialistas. Por lo tanto, esta agenda social nació por la sensibilidad, por los valores de una formación política como es la del Partido Socialista, que sostiene al Gobierno en Asturias, por un programa político bien definido y por el tiempo que nos ha tocado vivir, y por lo tanto, en ese tiempo que nos ha tocado vivir, la prioridad debe ser la lucha contra la exclusión, la actividad económica, la generación de empleo y ayudar a aquellos que en estos momentos más necesitan del Estado y más necesitan de las comunidades autónomas. La agenda social lo que pretende es analizar la situación en la que se encuentra, en este caso, la sociedad asturiana, qué instrumentos tiene o dispone el Principado de Asturias para atajar el incremento de la desigualdad y el riesgo de pobreza en la sociedad asturiana, y alinear todas sus capacidades y todos sus recursos para prevenir las situaciones de desigualdad y atender a aquellas personas que se encuentran en peor situación, aquellos colectivos a los que afecta más la situación de pobreza y de exclusión social. Evidentemente, la labor del Principado de Asturias no puede aislarse del conjunto, porque la situación general es de generación aguda de desigualdades y de riesgo de pobreza. Y a esto contribuye no solamente la crisis, sino cómo se gestionó y cómo se afrontó la crisis, tanto desde las instituciones europeas, desde la derecha europea, aunque ahora reconozcan el mea culpa, y activamente desde el Gobierno de España. Voy a dar 2 datos o 3 para poner en evidencia esto que estoy afirmando. El primero, la reducción del gasto público. En estos años de gestión de la crisis se han reducido 4 puntos el volumen del gasto público en España, para situarlo, según los últimos datos de la OCDE, en el 42,3%. El gasto público español. Gasto público significa del volumen de riqueza de un país que gestionan las administraciones públicas y qué capacidad tienen para prevenir las situaciones de desigualdad, para poner a disposición de los ciudadanos los medios para su manera de vida, desde las carreteras a la gestión de los servicios públicos, y en qué medida esta manera de gestionar los recursos públicos está orientada en la dirección de disminuir las desigualdades o de incrementarlas. El segundo dato que me gustaría analizar es qué factores están generando desigualdad en estos momentos en la sociedad. Y el primer factor que está generando desigualdad es el desempleo. 4 de cada 10 desempleados están en riesgo de pobreza. A esto tenemos que referir lo que está pasando con la reforma laboral.
la reforma laboral no solamente no está generando empleo, sino que está contribuyendo a incrementar el paro. Hay 1 millón menos de afiliados a la Seguridad Social en estos 2 años de aplicación de la reforma laboral. Y lo que es más grave aún, no solamente los desempleados están en riesgo de pobreza, sino que los trabajadores también tienen un porcentaje importante de trabajadores tienen riesgo de pobreza, un 12,3% de los trabajadores españoles frente a un 8% de la media de los países de la Unión Europea, de la media, incluyendo los países más pobres, están en riesgo de pobreza. Y aquí hay que también mencionar la reforma laboral, puesto que el trabajo precario, el trabajo eventual o temporal y el trabajo a tiempo parcial son 3 veces más o constituyen 3 veces más riesgo de pobreza que el trabajo indefinido. Y en estos años de aplicación de la reforma laboral hay que decir que por cada contrato fijo hay 10 contratos temporales y el 30% de esos temporales son a tiempo parcial. Por tanto, la generación de desigualdad de las medidas y de la gestión de la crisis que se ha hecho desde el Gobierno de España, disminuyendo el gasto público o la capacidad de operar, la capacidad de actuar de las administraciones públicas para fomentar el desarrollo equilibrado y para hacer las políticas para fomentar la cohesión social y evitar riesgo de pobreza, se ha limitado enormemente. Y en ese contexto, las comunidades autónomas, en este caso el Principado de Asturias, tienen que operar con las limitaciones que su marco económico les permite. Y a mí me gustaría que todas estas cuestiones que comentamos o que comentaron los consejeros y Santiago, nuestro portavoz en el Ayuntamiento y secretario general, han comentado. Todo esto hay que contextualizarlo en este escenario. Lo que se ha producido es una contracción de la economía española, se ha producido una reducción de la capacidad de las administraciones públicas de operar, pero esta contracción se ha hecho a costa de una de las partes, de los trabajadores. Ha sido una reducción de la economía española, una contracción de la economía española sobre las espaldas de los trabajadores y a costa de provocar una enorme desigualdad y un enorme riesgo de pobreza para los trabajadores, y esto se ha llevado por delante prácticamente la clase media española, en la que modelo de convivencia en el que se basa el estado de bienestar. 2 apuntes brevísimos para terminar. En primer lugar, la agenda social lo que pretende es seguir apostando por el modelo de convivencia, de estado de bienestar, que es el que genera la inclusión social y asegura a los ciudadanos la protección para sus necesidades y para los asuntos que más influyen en su bienestar, como es la salud, como es la educación de sus hijos y como es atender las situaciones de mayor necesidad social, desarrollando una red de servicios sociales básicos. Pero la situación actual nos está poniendo de manifiesto que hay otras necesidades, que hay otras situaciones de riesgo social a las que tampoco podemos cerrar los ojos, y a eso, a las desigualdades relacionadas con los nuevos modelos de familia, con la migración, con la situación de discapacidad, la pobreza infantil que está apareciendo de forma escandalosa, la situación de los jóvenes con un plan de empleo específico para los jóvenes. A todo esto no da la espalda la agenda social y quiere estar ahí para dar respuesta a los nuevos riesgos sociales y a las situaciones de emergencia social surgidas por este marco que os acabo de comentar y sobre todo por los recortes impulsados por el Gobierno de España. Hay que decir que todos estos servicios puestos en marcha, en este caso por el Principado de Asturias, pero que son competencia de las comunidades autónomas, contribuyen de forma importante a reducir el riesgo de pobreza. En una media de un 25% reducen el riesgo de pobreza. Por eso son tan importantes. Y ya finalmente el último apunte que me gustaría trasladar es que
está estos días en los medios de comunicación la propuesta del Gobierno de España para la reforma fiscal a través de un comité de expertos. El objetivo de esta reforma fiscal es reducir aún más el gasto público. El objetivo es bajar al 38% el gasto público. Y los ciudadanos tienen que saber que eso significa reducir aún más la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza. Y significa reducir aún más a costa de la mayoría de los ciudadanos, especialmente de los trabajadores, de su bienestar y de sus expectativas de futuro. Hay que decir que la media de la Unión Europea está cercana al 50% de gasto público, Francia tiene un 56% del gasto público, el Reino Unido, a pesar de las políticas de Thatcher, tiene un 48% de gasto público. En España, como decía antes, hemos caído al 42% en esta gestión de la crisis y se pretende reducir aún más al 38%. Eso significa un deterioro de la calidad de vida de los asturianos y un incremento, indudablemente, de las desigualdades y del riesgo de pobreza para amplias capas de la sociedad española. Contra esto, los ciudadanos se deben de rebelar e intentar combatir ese eslogan que están intentando que entiendan los profesionales, ese eslogan que intentan trasladar a los ciudadanos de que es bueno reducir el gasto público. Eso significa menos capacidad del Estado y, sobre todo, menos capacidad de redistribuir la riqueza.